Segunda sala entra en sesión. Alegatos de admisibilidad. Rol causa 4940. Respecto del artículo 230, inciso primero, y el 186 del Código Procesal Penal. Tiene la palabra el relator José Francisco Leyton. Muchas gracias, señor presidente. Por resolución de esta segunda sala, de fecha 18 de julio pasado, fojas 86 del expediente constitucional, se llamó a las partes a alegar respecto de la admisibilidad del requerimiento presentado con fecha 25 de junio a fojas 1 por Francisco González Castro, Inversiones Río Abril Limitada, en que vienen a accionar de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las normas contenidas en los artículos 186 y 230, inciso primero, ambas del Código Procesal Penal. La cuestión de admisibilidad fue trabada en estos autos en razón de presentaciones en que solicitan la declaración de inadmisibilidad, dada la concurrencia, aducen las partes requeridas de las causales previstas en los numerales segundo, quinto y sexto del artículo 84 de la Ley Orgánica de esta magistratura. Pasando primeramente revista a los antecedentes que constan en el requerimiento, explica la parte requerente que los hechos en que se sustenta la presentación dan relación que son querellantes en un delito de estafa, en una causa penal actualmente investigada por la Fiscalía de la Región Metropolitana Centro-Norte del Ministerio Público, desformalizada, en que se encuentra pendiente la discusión de un sobreseimiento definitivo respecto de las partes querelladas, y en que por aplicación del precepto contenido en el artículo 186 del Código Procesal Penal fue solicitado al séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijar al fiscal plazo para formalizar solicitud que se encuentra a esta fecha pendiente de resolución, comenta la parte requerente. Luego de denunciar latamente los hechos que reseñó en su libelo criminal de fojas 2 a 4, expone que el Ministerio Público, en particular el señor fiscal asignado de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte, en vez de insistir en formalizar a los imputados, ha dejado transcurrir tiempo sin decretar diligencias investigativas relevantes, con 6 meses de inactividad en la causa, cuestión que es de todo importante, constatando que fueron los querellantes quienes solicitaron primariamente al fiscal que formalizara. Agregan que tanto la doctrina mayoritaria como la jurisprudencia de los tribunales ordinarios ha establecido que el mecanismo contemplado en el artículo 186 del Código Procesal Penal es una garantía que correspondería en la especie solo al imputado, dejando fuera el querellante o víctima de la posibilidad, dada la aplicación de dicho precepto, de invocar dicha norma, por lo que no existe un medio de control efectivo a su respecto de la eventual formalización de la investigación que llevaría a cabo el Ministerio Público. De esta forma, comenta fojas 6 del libelo que se presentaría una situación de indefensión en que no habría solución conforme a la perspectiva global del Código Procesal Penal, atendido que la formalización es una potestad que solo puede ejercer el fiscal adjunto de la causa cuando éste lo estime oportuno, a lo que en este caso se ha negado arbitrariamente quien dirige la indagatoria, sin que exista en la especie un mecanismo judicial idóneo para su debido control y ejercer de dicha forma efectivamente la acción penal en conformidad con la Constitución y la ley. Expone, luego y acto seguido, desde la argumentación en torno al artículo 83, inciso segundo de la Carta Fundamental, y también como su artículo 19, numeral tercero, incisos tercero y sexto, normas vulneradas en caso de aplicarse en la gestión pendiente los artículos 186 y 230, inciso primero del Código Procesal Penal, que el diseño procesal penal hoy vigente adolece desde el punto de vista de acusar o forzar la acusación a que previamente el fiscal haya formalizado la investigación, dada la necesaria congruencia que luego debe establecerse entre formalización, acusación y sentencia. De esta forma, el fiscal, ante una negativa injustificada a formalizar, puede impedir la debida continuación del procedimiento al vedar al querellante en su debido ejercicio. Esta magistratura, finaliza en su presentación, ha resuelto en sus fallos que debe ser el juez quien resuelva la discrepancia de criterios entre el fiscal y el querellante en cuanto a la necesidad de formalizar la investigación. Pero en la especie, comenta, ni siquiera se cuenta con los debidos mecanismos administrativos para suplir en derecho lo anterior. De esta forma, finaliza que la normativa aludida es decisiva en la resolución del asunto que se sustancia ante el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. ¿Por qué? Porque debe realizarse tanto esta normativa que permite resolver el asunto como aquella que dificulta ostensiblemente el conocimiento y resolución de la controversia de estos autos. Por lo anterior, en esta fase procesal, solicita que sea declarada admisible la presentación de fojas 1. Conferido traslado a las demás partes de la gestión pendiente, a fojas 49 del expediente constitucional, el Ministerio Público se hace parte y solicita la declaración de inadmisibilidad del libelo de inaplicabilidad.
lo sitúa desde los numerales quinto y sexto del artículo 84 de la Ley Orgánica de esta Magistratura. Primariamente argumenta en torno a la impugnación al artículo 186 del Código Procesal Penal. Señala que no se puede entender que mientras la parte requerente pide en el proceso una audiencia para activar el mecanismo de que trata el artículo 186 del cuerpo criminal adjetivo, venga y comparezca ante esta Magistratura Constitucional antes de la audiencia solicitando la inaplicabilidad de la misma norma. Desde dicha razón no puede estimarse que existe el debido fundamento plausible para que el requerimiento sortee desde esa vía el requisito negativo del artículo 84, numeral sexto de la Ley Orgánica. Y luego aduce el persecutor penal público desde el artículo 84, numeral quinto, en torno al artículo 230 del Código Procesal Penal, que este no resultará decisivo en la especie en la resolución del asunto. No se ha cuestionado por parte del requirente la norma del artículo 229 del Código Procesal Penal que define en la especie lo que es la formalización de la investigación, que sigue siendo, desde dicha norma, una actuación a cargo del fiscal de la causa, quien la dirige de forma exclusiva y excluyente en armonía con lo que señala el artículo 83 de la Constitución. Ello no obsta a que se ejecuten los necesarios mecanismos administrativos para todos los intervinientes, tanto dentro de la estructura del Ministerio Público como en sede judicial. Y finalmente, también desde dicha norma, concurriría la causal de inadmisibilidad del numeral segundo del artículo 84, ya que se ha descartado problemas de constitucionalidad del artículo 230 desde la causa rol 815 en adelante. A foja 57, la parte de los querellados en la gestión pendiente también solicita la declaración de inadmisibilidad. Primero argumenta desde el artículo 230 del Código Procesal Penal, en que concurrirían las causales de inadmisibilidad del numeral segundo y del numeral quinto del artículo 84. Primero, en torno al numeral segundo, porque existirían ya pronunciamientos en sede de inaplicabilidad en que se habría descartado vicios de constitucionalidad en torno a la impugnación del artículo 230. Y segundo, y en corolario a ello, también desde el numeral quinto del artículo 84, ya que el artículo 230 no sería decisivo en la resolución del asunto. El requerimiento no efectúa, comentan, una interpretación armónica de toda la sistemática global de que trata el Código Procesal Penal. En ese sentido, comentan que la parte del querellante puede oponerse a las resoluciones del Ministerio Público eventualmente ante el juez de garantía. Puede ser oído en la audiencia sobre seguimiento definitivo que se encuentra pendiente ante el Tribunal de Garantía e incluso puede impugnar dicha resolución para ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El hecho de que la formalización de la investigación sea una actividad privativa del Ministerio Público no puede significar desde dicha fórmula una desprotección a la actividad de la víctima, quien puede ejercer su acción penal en conformidad con el artículo 83 de la Constitución. Luego también, desde el artículo 186, impugnado en estos autos, comenta que el derecho de esta norma es privativo de aquel que pueda contravenir aquella en el seno del proceso penal, por lo que más bien no se sitúa una argumentación razonable desde el artículo 84, numeral sexto de la Constitución. La inaplicabilidad más bien no sería vía idónea en la especie para argumentar desde esta norma, siendo que todavía subsisten los reclamos administrativos de que trata el artículo 45 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Finalmente, a foja 68, la parte de los querellados de doña Rosita Acuña Valenzuela también solicita la declaración de inadmisibilidad del libelo. Primero, desde el artículo 186, norma impugnada en estos autos, expone que no existiría gestión pendiente, por lo que concurriría la causal de inadmisibilidad del numeral tercero del artículo 84. En este sentido, no es posible hacer efectiva la declaración de inaplicabilidad del artículo 186 del Código Procesal Penal, porque el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ya negó lugar a la solicitud de los querellantes para que el Ministerio Público sea forzado a realizar la formalización de la investigación. Y en lo que respecta a la impugnación dirigida al artículo 230 del Código Procesal Penal, expone que concurrirían las causales de inadmisibilidad de los numerales segundo, quinto y sexto del artículo 84. Así, la norma no sería decisiva en la resolución del asunto pendiente por las mismas razones que exponen las partes querelladas previamente denunciadas, en el sentido también de que este tribunal habría rechazado requerimientos de inaplicabilidad con anterioridad desde el causa rol 1244 en adelante, y finalmente que no puede entenderse como fundado razonablemente en la infracción constitucional aludida por la actuera, dado que el del derecho de la víctima a que se investigue la acción no puede sostenerse irreflexiblemente que pueda ésta ejercer la acción penal en los términos de forzar la formalización, cuestión que es privativa y exclusiva de la parte del Ministerio Público. Por estas consideraciones, las tres partes solicitan la declaración de inadmisibilidad del libelo presentado a fojas 1. Concluyo señalando, señor presidente, que traído los autos para esta vista de admisibilidad se han anotado en forma todas las partes del expediente constitucional.
Muchas gracias. ¿Los abogados tienen alguna observación a la relación? No siendo así, por el requirente Francisco Dionisio González Castro de Inversiones Río Abril Limitada, tiene la palabra el abogado Alejandro Peña, hasta por 15 minutos. Excelentísimo tribunal, con la venia del señor presidente, comparezco en estrado en representación de los requirentes a fin que se declare admisible el presente requerimiento. Señoría excelentísima, tal como ha expuesto el señor relator, hemos formulado la presente acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos del artículo 230, inciso primero, y 186, ambos del Código Procesal Penal, en causa criminal pendiente seguida ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, requerimiento que cumple a cabalidad todos los presupuestos para ser declarado admisible. Ahora, en general, respecto a las causales de inadmisibilidad, salvo la del número 2 del artículo 84, los cuestionamientos y consideraciones antes expuestos dicen relación con el fondo de la inaplicabilidad solicitada y exceden un análisis de admisibilidad. Sin embargo, vamos a ver particularmente cada una de ellas. Respecto a la causal del número 2 del artículo 84, vale decir, vuestra excelencia, que ante este excelentísimo tribunal ha tenido ocasión este excelentísimo tribunal de conocer en 12 oportunidades requerimiento de inaplicabilidad dirigido en contra del 230. De ellos solo el primero fue acogido, el rol 815, mientras que 8 han sido rechazados en el fondo, pero con disidencias. Roles 1244, 1337, 1380, 1467, 1445, 1341, 2510 y 2858. Y solo 3 han sido declarados inadmisibles, 1293, roles 1780 y 2280. Del análisis de estos fallos y de las admisibilidades respectivas, es posible concluir que no existe ningún requerimiento similar declarado inadmisible por la causal del número 2 del artículo 84 con posterioridad a la primera sentencia desestimatoria. Desde que se dictó esta primera sentencia desestimatoria, el 2 de junio del año 2009, ingreso 1244, el excelentísimo Tribunal Constitucional ha declarado admisible 5 requerimientos de inaplicabilidad por el mismo artículo, del mismo artículo 230, en los roles 1467, 1445, 1341, 2510 y 2858. Solo 2 requerimientos han sido declarados inadmisibles, el 1780 y el 2280. Los 2 requerimientos declarados inadmisibles, el 1780 y 2280, lo fueron por motivos distintos a la causal del número 2. Lo fueron por falta de gestión pendiente o falta de fundamento respectivamente. El único, solo en el rol, más aún, en los requerimientos declarados admisibles, que tienen votos disidentes respecto a la admisibilidad, en el 1445, 2510, salvo el 2858, esas disidencias tienen un fundamento distinto al número 2. Solo en el rol 2858, los disidentes respecto a admisibilidad consideraron que concurría la causal del número 2 del 84, pero no de forma automática, sino que por no haberse hecho cargo de los argumentos de mayoría de las sentencias desestimatorias. La sola circunstancia que las sentencias desestimatorias de requerimiento de inaplicabilidad del 230 se hayan dictado por simple mayoría e incluso con empate de votos en el último ingreso, evidencia que no se está ante una jurisprudencia asentada, sino que la discusión se encuentra plenamente abierta en el mismo seno del excelentísimo Tribunal Constitucional. Cumple el requerimiento en este aspecto de autos el estándar exigido incluso por los disidentes de admisibilidad en el rol 2858, pues se hace cargo este requerimiento de los argumentos de mayoría de la sentencia desestimatoria al hacer suyo los argumentos de los votos por acoger los requerimientos, los cuales incluso se citan en el libelo, y por cierto que asumen esa tarea y precisamente controvierten el razonamiento de la mayoría. La suficiencia o mérito sustantivo de tal argumento no es una cuestión propia del análisis de admisibilidad, sino que es prerrogativa del fondo del requerimiento. Por último, atendido el carácter concreto de la inaplicabilidad y la circunstancia que la causal de inadmisibilidad en comento requiere que se trate del mismo vicio, lo que debe apreciarse a la luz de los hechos de la gestión concreta, primero hay 2 diferencias fundamentales. En la especie, en la investigación penal, su señoría, lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de una investigación cerrada, abierta, a diferencia de los 8 requerimientos señalados anteriormente en que había existido una declaración de sobreseimiento definitivo o decisión de una persona declarada. En la presente gestión, la investigación se encuentra abierta y con diligencias pendientes. Y en segundo lugar, y aquí lo más fundamental de la diferencia,
Esta causa se tramitó en primer lugar en la Fiscalía Oriente. El fiscal de la zona Oriente, después de realizar las pesquisas de rigor, solicitó audiencia de formalización, la que no se pudo verificar porque el tribunal se declaró incompetente y se derivaron los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte, y en la Fiscalía Centro Norte el fiscal nuevamente asignado, sin justificación, por mera arbitrariedad, no quiere formalizar. O sea, hay una fiscalía que estuvo por formalizar y otro fiscal que sencillamente no quiere formalizar en forma injustificada. Por eso creemos que esta causal del número 2 no concurre, vuestra señoría, así solicitamos se declare. Respecto a la del número 3, del artículo 84, citada por una de las imputadas en sede penal, sostiene que habría que declarar inadmisible por cuanto respecto al artículo 186, la solicitud de los querellantes de fijar audiencia de formalización en aplicación de esta norma habría sido rechazada y habría quedado ejecutoriada. No concurre muy sencillamente por cuanto la causal de inadmisibilidad por gestión pendiente se entiende que es el procedimiento en su conjunto, no la solicitud de una audiencia en particular que se mantiene con la investigación pendiente. La causa penal que corresponde a la gestión pendiente, de hecho, se encuentra actualmente suspendida, lo que demuestra que actualmente se encuentra pendiente. No debe tenerse presente que el hecho de que la defensa de los querellados haya solicitado la realización de una audiencia sobre el procedimiento definitivo no obsta a que la gestión se encuentre pendiente, toda vez que la posibilidad de pedir la realización de tales audiencias se encuentra para los querellados desde el inicio de la investigación penal, y por eso la pueden pedir en cualquier estado del procedimiento, pero eso no significa que la investigación esté cerrada ni que el procedimiento necesariamente deba concluir. Respecto a la causal del número 6 del artículo 84, respecto al fundamento. El requerimiento señala, vuestra señoría excelentísima, que la aplicación a la gestión pendiente del artículo 186 en relación con el artículo 230, con el que conforman ambas disposiciones un sistema, es contraria a la Constitución. En cuanto la primera de estas normas, al excluir de su ámbito de aplicación al querellante, por entender que no sería, comillas, afectado por la investigación, deja sin control jurisdiccional alguno posible a la potestad del fiscal para formalizar, no formalizar o dilatar indebidamente una formalización. Esto es, la inconstitucionalidad del artículo 130 está determinada por la ausencia del control jurisdiccional que el artículo 186 materializa o permite, al vedarle al querellante la posibilidad de pedirle al juez de garantía que cite una audiencia para que el fiscal formalice la investigación. Ambos preceptos constituyen un sistema que produce un resultado inconstitucional. En tal entendido, la inaplicabilidad impetrada no pretende excluir por completo la aplicación del 186 en la gestión pendiente, sino que por el contrario, solo que se declare inaplicable la parte que dicha norma que excluye al querellante como afectado por la investigación. La jurisprudencia de vuestra señoría excelentísima en los roles 1710, 626, 944, 1254, 1345, 1416 y 1535 es clara en el sentido que el precepto legal empleado por la Constitución no solo puede referirse a un artículo completo, sino que también a partes de él o incluso a varios artículos. En consecuencia, al contrario de lo que parece haber entendido el Ministerio Público, mi parte lo que pretende es precisamente que producto de la inaplicabilidad del precepto impugnado, que es la parte del 186, que indica que el querellante de la gestión pendiente sí pueda acceder a un control jurisdiccional idóneo de la atribución que el 230 le entrega al fiscal mediante la fijación por el juez de garantía de fecha para la realización de una audiencia de formalización. Por eso nos resulta contradictorio que mi parte haya solicitado la audiencia conforme al 186, que luego señaló ser inaplicable, por cuanto lo que mi representaba cuestiona no es la totalidad del 186, sino que solamente el significado restrictivo que en ella tiene la expresión el afectado. Tampoco resulta contradictorio o infundado que mi parte haya solicitado, vuestra señoría excelentísima, estando pendiente la resolución de la audiencia del 186 en el juzgado de garantía, por cuanto, como se señala en el mismo requerimiento, mi representada y esta parte, con absoluto conocimiento de la interpretación restrictiva del 186 que está sentada en los tribunales con competencia en lo penal y que nuestra solicitud sería rechazada, la dedujo. Y como hecho palmario sucedió, el juez de garantía, al resolverla, además puso de manifiesto que esta disposición del 186 se relacionaba de manera indefectible con el artículo 230. Ahora bien, su señoría,
De lo anterior fluye que mi representado, en caso de acogerse al requerimiento respecto de la aplicabilidad del 186, puede volver a solicitar, con el mérito de lo resuelto por este excelentísimo tribunal, que se fije una nueva audiencia de formalización con los nuevos antecedentes. Respecto a la causal del número 5, con esta última causal, se señala, vuestra señoría, que invocada por el Ministerio Público por una de las imputadas, al no haberse, respecto al artículo 230, impugnado conjuntamente con el artículo 229, citando la sentencia 2858 que discurre en dicho sentido. Lo primero es señalar que la cuestión planteada excede el marco de lo exigible en materia de un análisis preliminar de admisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad. Prueba de ello es que en el rol 2858 el requerimiento fue declarado admisible y ni siquiera se planteó una cuestión semejante en ese estadio, lo que solo fue considerada por la mitad del excelentísimo Tribunal Constitucional, que votó por rechazar el requerimiento. Recuérdense que hubo un empate de votos. Lo que se pretende con tal objeción es que una sala del Tribunal Constitucional falle una cuestión de fondo del requerimiento en forma anticipada. En segundo lugar, entrando al fondo de la cuestión, también es necesario señalar que la mitad del Tribunal Constitucional que estuvo por acoger el requerimiento en los autos rol 2858 no consideró para nada necesario que junto al artículo 230 se pidiera la inaplicabilidad del 229 para acoger el requerimiento planteado respecto del 230. Y en tercer lugar, mi parte no solicitó la declaración de inaplicabilidad del 229 porque no cuestiona el hecho de que la formalización sea una atribución del fiscal. Lo que mi parte considera inconstitucional es que en la gestión concreta no haya podido operar un control jurisdiccional de dicha atribución del fiscal. La existencia de una atribución privativa de una autoridad no excluye la procedencia de controles a su respecto. No existe contradicción alguna entre reconocer la titularidad de la atribución del fiscal y al mismo tiempo sostener la necesidad constitucional de un control por un juez. En este sentido, es recordarse que conforme se falló en el rol 2546, conforme a la cual el carácter procesal de los preceptos no obsta a su carácter decisivo, dado que la Constitución no distingue entre preceptos decisorios litis y ordenatorio litis, criterio que se ha visto reafirmado en la sentencia rol 1288, conforme a la cual el asunto en el cual el precepto deba resultar decisivo no solo puede ser el asunto de fondo principal, sino también un asunto de orden procesal que impide o dificulta el conocimiento del fondo del asunto. Por estas consideraciones, vuestra señoría excelentísima, solicitamos se declare admisible el presente requerimiento. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Ministerio Público Hernán Ferrara Leiva, hasta por 15 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Voy a ocupar menos tiempo de alegatos. Nosotros pedimos que se declarara inadmisible este requerimiento por razones que están dichas, ¿no es cierto?, en la relación y de algún modo la ha repasado también el abogado requirente. Pero no veo posible eludir, ¿no es cierto?, las referencias que se han hecho en el alegato previo respecto de la conducta del Ministerio Público en este caso, en orden a que un fiscal en una situación X había solicitado una audiencia de formalización en este caso y que después, a consecuencia de cambios en los tribunales que van a conocer de este asunto y consecuentemente del fiscal que lo va a tener a su cargo, esto no sucede. Lo que plantea el requerimiento básicamente en relación a la conducta del fiscal no es que haya pedido, por ejemplo, cerrar la investigación o decidir no perseverar. Es sencillamente que no ha hecho nada en concepto de la parte requirente como para llevar adelante este proceso, que en su concepto sería únicamente la formalización, como una cuestión que el fiscal en este caso no habría llevado adelante. Lo que está pendiente en este caso, excelentísimo tribunal, es una audiencia para discutir el sobreseimiento definitivo. Lo que cambia, desde luego, los parámetros por los cuales se examina esta cuestión, porque el sobreseimiento definitivo, como todos sabemos, no es algo que depende del Ministerio Público, sino que es una decisión judicial. Por lo tanto, si se trata de acceso a la justicia, el problema o el cuidado debido a los derechos de todas las personas ante la judicatura, eso, en lo que está pendiente inmediatamente, está completamente cubierto, porque es una discusión que va a resolver el juez. Pues bien, este es un caso
en el que se presentaron 2 querellas. Y voy a hacer esto para explicar un poco lo que le ocurre al fiscal, y muy brevemente. Hay 2 querellas, una por un otorgamiento de un contrato simulado y otra por un delito de estafa. Ambas querellas, presentadas por la parte requerente, giran en torno a un mismo hecho, y es la celebración de un contrato, que es una dación en pago. Bueno, hay una compleja relación comercial entre las personas que están aquí involucradas, pero el centro de esta discusión es el otorgamiento de un contrato que es una dación en pago. El problema que tenemos con esta dación en pago es que hubo una discusión civil, en un proceso civil, y la Corte de Apelación, en última instancia, cuando se pidió la nulidad de ese proceso, puesto que dicho otorgamiento de contrato sería el contrato simulado por una parte y en la otra querella por estafa sería la maniobra engañosa, la Corte de Apelaciones dice que no es efectivo que la dación en pago, cuya nulidad se solicita, haya sido celebrada con la finalidad de imposibilitar el cumplimiento del contrato. Y afirma adicionalmente la Corte de Apelaciones, esto está terminado, esto está ejecutoriado, esta sentencia, que la causa de dicho contrato es una causa real y además lícita, ¿no? Esto está firmado en la sentencia de apelación dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, correspondiente al rol 9.968-2015. Bueno, ese es el problema que tenemos con el fondo de la cuestión y explica de alguna manera las dificultades que ha tenido el Ministerio Público para llevar adelante esta causa. Pero, entrando derechamente a lo que aquí hemos cuestionado. Respecto al artículo 186, lo que nosotros decimos para no ir más allá es que no parece razonablemente fundado un requerimiento en el que se pide que se declare inaplicable el artículo 186 y por otro lado, dentro de la causa, en la causa misma, la misma parte está pidiendo que se aplique el artículo 186. Eso de verdad nos parece abiertamente contradictorio, me parece que no hay mucho más que darle vueltas desde que en una instancia pedimos una cosa y en esta pedimos que lo declaren inaplicable. Es primera noticia que tenemos de que aquí se estaría pretendiendo en rigor la inaplicabilidad de cierta sección del artículo 186, puesto que eso no está dicho en ni una parte del requerimiento, ¿no? Lo miré ahí a la rápida, digamos, mientras se producían los alegatos, pero la petición corresponde a que se declare derechamente inaplicable lo dispuesto en el artículo 186. Me parece que a este respecto no se cumple con las exigencias que señala la ley, que es explicar precisamente cómo la aplicación de los preceptos legales van a provocar el resultado contrario a la Constitución, como lo exige el artículo 80 de la Ley Orgánica de esta magistratura. Respecto al artículo 230, inciso primero, lo que nosotros primero queremos hacer ver es que se ha hecho bastante referencia a, por ejemplo, lo resuelto en el rol 2858, que es la última sentencia que en esta materia ha tenido lugar. Y me voy a hacer justamente parte de lo que se ha expuesto como una diferencia con lo que aquí se discute, puesto que en ese caso, junto con el precepto del artículo 230 estaba pedido declarar inaplicable, artículo 248 letra C, facultad de no perseverar, las exigencias de que las acusaciones estén en concordancia con la formalización del artículo 259 del Código Procesal Penal y el artículo 261 letra A también para los acusadores particulares, la misma exigencia. Todo lo cual en una causa que estaba cerrada, ¿no es cierto?, en la que se había comunicado una decisión de no perseverar. Pues este no es el caso, acá. El caso en este, como ya se ha explicado, es que tenemos por delante una audiencia de sobreseimiento definitivo que no ha tenido lugar porque está suspendido por decisión de esta magistratura. Hecho este análisis, corresponde ahora quedarnos con la objeción precisa que hemos hecho en nuestro requerimiento. En primer lugar, tiene que ver con la inaplicabilidad del artículo 230, inciso primero, que es lo que aquí se está pidiendo. Dicha disposición señala que el fiscal, ¿no es cierto?, podrá pedir la formalización cuando estime que esto es oportuno. Lo que nosotros hemos dicho es que no parece obtenerse el resultado, conjurar el resultado contrario a la Constitución con la inaplicabilidad de dicho precepto, porque lo que queda vigente, si uno suprime mentalmente, digamos, esa norma, es antes un artículo 229 que define la formalización precisamente como un acto que lleva a cabo el fiscal, donde comunica la existencia de una investigación por delito determinado ante un juez de garantía. Y después, en el inciso segundo del artículo 230, la regla que dice en qué situación el fiscal está obligado a formalizar. Me parece que no cambian ni se modifican mayormente los parámetros para examinar esta institución si se acepta incluso la inaplicabilidad del artículo 230, inciso primero,
desde que lo que va a quedar vigente es que tenemos una actividad que la debe llevar a cabo el fiscal, y por otro lado dejaríamos una regla vigente que dice que el fiscal está obligado a llevarla a cabo en determinadas condiciones. No nos parece que esta regla o la supresión de esta regla o la inaplicabilidad de esta regla tampoco conduzca de verdad a resolver los problemas que en nuestro concepto tampoco concurren en el fondo, pero los problemas que están expuestos en el requerimiento sobre el particular, y como no hay mayores explicaciones en el requerimiento, parece que no cumple entonces las exigencias de admisibilidad establecidas en el artículo 84. En resumen, mientras del artículo 186 se pide por una parte que se declare inaplicable, pero por la otra se pide que se aplique, mientras en el artículo 230 se ataca el inciso primero, pero no se cuestiona ni la forma en que está concebida la formalización, ni aquel precepto que señala los casos en que el fiscal está obligado a formalizar, generan un conjunto de consecuencias que en nuestro concepto nos lleva a afirmar que no se cumple con las exigencias de admisibilidad mencionadas en el escrito respectivo, motivo por el cual pedimos que se declare inadmisible el requerimiento de auto. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por la parte de doña Rosita Acuña, tiene la palabra la abogada Claudia Alarcón. Muchas gracias, señor presidente. Me dirijo a este excelentísimo tribunal también solicitando que se declare la inadmisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad presentada por el requirente, y previo a analizar los motivos de inadmisibilidad esbozados en nuestro escrito de vacúa traslado, me gustaría también hacer presente, a propósito de la investigación que ya señaló el fiscal del Ministerio Público, que se trata de 2 querellas interpuestas por distintos delitos en relación a un mismo hecho, señalar también que es una investigación que lleva 1 año y 7 meses de investigación sin que haya existido formalización, y la cual, a diferencia de lo que señaló el requirente, no existen diligencias pendientes. Lo único que existe pendiente es una audiencia que quedó suspendida, suspensión que se realizó de común acuerdo por todas las partes en una audiencia que se realizó el 29 de mayo pasado, atendió la latitud de los argumentos que se empezaron a esbozar por uno de los defensores. El Tribunal de Garantía solicitó a las partes reagendar, atendió la latitud de la audiencia para que se pudiera establecer en una sala especial con 2 horas de duración y que no se fuera atrasando en el bloque del sobreseimiento. Solamente quería hacer presente eso, que nos parece relevante, y se acompañó por esta parte el audio de aquella audiencia y el acta de la misma. Ahora bien, centrándonos en los motivos de inadmisibilidad invocados por esta parte, en primer lugar, en relación en concreto con el artículo 186 del Código Procesal Penal, nosotros dijimos que se produce en este sentido la causal de inaplicabilidad señalada en el número 3 del artículo 84 de la Ley Orgánica de esta Magistratura, toda vez que el requirente ya ejerció esa facultad, se presentó una solicitud el 23 de junio al Juzgado de Garantía para que se fijase una audiencia para que el fiscal del Ministerio Público formalizara o fijara un plazo para dicha formalización, lo cual ya fue resuelto con fecha 25 de junio, rechazándola. Por lo tanto, nos parece extemporáneo e inoportuno la invocación de esa norma como inaplicable. Ahora bien, en cuanto en relación al artículo 230 del Código Procesal Penal, concurren varios motivos de inadmisibilidad que fueron indicados por esta parte, concretamente el número 2, 5 y 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica de este Tribunal excelentísimo. En cuanto al número 2, ya lo señalamos, lo señaló el Ministerio Público, y nos parece relevante también señalar que existen numerosas sentencias de este excelentísimo tribunal que han declarado constitucional el artículo 230 del Código Procesal Penal, y más allá de ir al fondo del asunto, el requerimiento debe cumplir estos requisitos legales para ser declarado admisible, ya habiendo conocido el tribunal excelentísimo en numerosas oportunidades, nos resulta evidente que debe ser rechazado por esta causal. Ahora bien, en relación a las causales más de fondo, en cuanto a que carezca fundamento plausible, creemos que no existe violación de norma constitucional alguna en relación a el ejercicio de la acción penal que dice el requerente se le estaría impidiendo de alguna manera con la vulneración del inciso segundo del artículo 83.
Y en ese sentido, si uno busca una definición de acción penal en el Código Procesal Penal, no existe ninguna. El artículo 53 distingue entre acción penal pública y privada, y al referirse a la acción penal pública para la persecución de todo delito, se establece que debe ser ejercida de oficio por el Ministerio Público. Podrá ser ejercida más, señala la norma, por las personas que determine la ley con arreglo a las disposiciones de este código. En ese sentido, entendiendo la acción penal como la persecución de las conductas delictivas, creemos que a la víctima se le otorgan, tanto por la ley y por la Constitución, el derecho a ejercerla de unas maneras determinadas que están establecidas. ¿Cuáles son estas? Presentar querella criminal para que se inicie la persecución de los delitos. También se establece que se pueda adherir a la acusación que realiza el Ministerio Público, y también se le otorga el derecho a ejercer una acusación particular, incluso pudiendo forzar un juicio oral la propia víctima como en su calidad de querellante. Entonces, en ese sentido, y según lo que se ha fallado por este excelentísimo tribunal, nos parece que el derecho de ejercer la acción penal por parte de la víctima está suficientemente cubierto en este caso y en general. Por lo tanto, no se vulneraría el inciso segundo del artículo 83 de la Constitución Política de la República. Ahora bien, en relación a la vulneración del inciso tercero del artículo 19, número 3 de la Constitución Política, creemos que debe ser leído de una forma armónica y completa y no solamente dirigida al final de dicho inciso. Ese inciso en su totalidad dice que la ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuita al efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes. En ese sentido, entonces, se entiende que existe un marco, en el marco de una asesoría de defensa y representación que una persona puede recibir para ejercer sus derechos en el proceso, ejercicio de derechos que ha sido ampliamente ejercido por la parte requirente, que tiene una asesoría letrada, que ha tenido la posibilidad de ejercer la acción penal en cuanto a presentación de una querella, ha podido realizar diversas solicitudes ante el Ministerio Público e incluso ha podido recurrir a esta magistratura. Por lo tanto, también creemos que no ha habido vulneración de manera alguna a dicha norma constitucional a su respecto. Ahora, en cuanto al inciso sexto del mismo artículo 19, número 3, creemos que la garantía de un procedimiento de investigación racional y justo no implica en modo alguno por parte del Ministerio Público ceder absolutamente a las pretensiones que el querellante pueda tener respecto de la investigación de un delito o la teoría del caso propio del querellante. Por eso existe entonces, creemos, un órgano autónomo e imparcial, que es el Ministerio Público, es el que tiene que dirigir la investigación penal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, y no queda a criterio del querellante de qué forma se puede llevar la investigación, ni cuándo hay que formalizarla, ni en qué caso, sino que esto corresponde exclusivamente al Ministerio Público. Y pretender que en cada caso que el persecutor decida no formalizar se están vulnerando las garantías de las víctimas o de los querellantes sería desnaturalizar el objetivo mismo del Ministerio Público, que es ser un ente imparcial que investigue los hechos y que según ello decida o no actuar y no acceder incondicionalmente a lo que pidan las partes querellantes o víctimas en los procedimientos. Y en ese sentido se señala en el escrito del requerimiento que los querellantes a su vez habrían tenido acceso a la minuta de formalización que tenía el primer fiscal que pretendió formalizar la investigación y que se iba a pedir la prisión preventiva de mi representada y de los otros querellados. Bueno, por la misma razón creemos que con mayor razón no se puede dejar al arbitrio de un querellante, que es una persona absolutamente parcial en la investigación de un delito, ese tipo de decisiones que conllevan la formalización de la investigación, que son que se decreten medidas cautelares personales que pueden privar de libertad a algunas personas. ¿Puedo hacer que se me fue el tiempo? No sé si... no, ya me pareció ceros ahí. Gracias. Entonces, no se puede leer que no formalizar sea un acto arbitrario, sino que en este caso en particular es un acto de prudencia
cuando no aparece claramente que los hechos investigados son constitutivos de delito, como lo señaló el Ministerio Público, y que por eso están complicados con el tema. Por eso creemos que el inciso primero del artículo 230 del Código Procesal Penal no es ni arbitrario ni vulneratorio de ninguna garantía constitucional en la especie, sino que es una misión un reflejo de la omisión constitucional del Ministerio Público de dirigir en manera exclusiva la investigación. De esa manera se lo otorgó la Constitución Política y las leyes pertinentes. Asimismo, también reiteramos el motivo señalado en el número 5 del artículo 84 de la Ley Orgánica, que sería declarado inadmisible el presente requerimiento, toda vez que no se solicitó la inaplicabilidad del artículo 229 del Código Procesal Penal, que trata precisamente de la formalización, y el artículo 230 no puede entenderse desligado de él. Así lo ha fallado Vuestra Señoría Excelentísima, y creemos que es una obligación, y así lo establece la ley, que el requerimiento debe comprender todas las normas legales que según su propio contenido resultarían inaplicables y no solo alguna de ellas. En ese sentido, nosotros nos parece razonable y evidente que el requerimiento carece de fundamento plausible, toda vez que no se vulnera norma constitucional alguna, no ha existido impedimento alguno para que el requerente ejerza sus derechos dentro del marco que la Constitución y la ley le establecen. El mismo requeriente ejerció las facultades del artículo 186 que el Código Procesal Penal le otorga, y los preceptos legales impugnados no resultan decisivos en la resolución del asunto. Es por eso que solicitamos que se declare la inadmisibilidad del presente requerimiento. Muchas gracias. Le quiero pedir disculpas porque no puse el reloj y estuvimos con el tiempo de 7 minutos que restaban del Ministerio Público, más 4 minutos, su alegato fue por 11, dentro de tiempo, así que no hay dificultad en terminar su regla. Sí le pido al Ministerio Público la disposición, bueno, en fin, muy amable. Tiene la palabra hasta por 15 minutos, por la parte de Eduardo Bobadilla López y Alberto Daiver, el abogado Fernando Velázquez. Adelante. Gracias, señor presidente. Velasco, mi apellido, sí. ¿Velasco? Sí. Con la venia de su señoría excelentísima y en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, comparezco en estrado solicitando desde ya sea declarado inadmisible el presente recurso de inaplicabilidad en atención a los fundamentos que paso a exponer. Su señoría excelentísima, creemos en primer lugar que todo querellante de una causa penal tiene aspiraciones legítimas respecto a la defensa de su propia teoría del caso. Ello no obsta a que esta querella o esta acción penal sea capaz de satisfacer la figura típica que se busca mediante esta acción. Creemos que en este caso es precisamente una insatisfacción de la parte querellante y no una transgresión a la Constitución lo que ha movido a la recurrente a incoar la presente acción. En primer lugar, me referiré a la argumentación que establecen respecto del artículo 230 del Código Procesal Penal, esto es, respecto de la oportunidad de la formalización de la investigación. Señala el recurrente en su escrito de que el fiscal del caso, de manera poco razonable y de manera arbitraria, no ha procedido a formalizar la investigación. Cuestión que trasuntaría, ¿no es verdad?, en lo que nos ocupa hoy respecto a la admisibilidad, a una transgresión al artículo 19, numeral tercero, inciso tercero y sexto de la Constitución Política. Respecto a este punto, quisiera señalar que los querellados como tal son quienes tienen la facultad de haber iniciado la acción penal, ¿verdad?, vía querella, y tienen la responsabilidad de hacer llegar y nutrir al fiscal de la causa de todos aquellos elementos, de todos aquellos hechos que sean capaz de
convencer al fiscal que se encuentra frente a determinados hechos que pueden llegar a satisfacer una figura típica. Si los querellantes de autos no han sido capaces de efectuar ese convencimiento al fiscal de la causa, resulta de toda lógica que la aplicación del artículo 230 no se haya iniciado o no haya sido invocada por el fiscal respecto a la oportunidad de iniciar la formalización. A este respecto, debemos señalar que esta parte cree que no puede satisfacer la causal señalada en el artículo 84, numeral segundo de la Ley 17.997, toda vez que en sentencias anteriores este excelentísimo tribunal ya se ha pronunciado acerca de la constitucionalidad del mismo. A su vez, como ya han señalado los otros abogados que me antecedieron, no se satisface lo establecido por el artículo 84, numeral quinto del mismo cuerpo legal, toda vez que recurrir de inaplicabilidad respecto al artículo 230, de todas maneras queda a salvo el artículo 229 del Código Procesal Penal, donde se establece la facultad privativa respecto del fiscal para proceder a la formalización de una investigación. Ahora bien, respecto del artículo 186 del Código Procesal Penal, esto es respecto del control judicial anterior, creemos que no existe discusión alguna acerca de que esta herramienta legal solo puede ser accionada por aquella persona en contra de quien se están realizando una investigación determinada, precisamente porque para resguardar el debido proceso que está garantido en el artículo 19, numeral tercero de nuestra Constitución. Y resulta de toda lógica que esté establecido de esa manera, ya que la persona que está afectada por una investigación de manera actual no tiene acceso a cuáles son los hechos acerca de cuál se le están investigando, y en ese sentido, cuando él toma conocimiento de este procedimiento, ¿no es verdad?, es de toda lógica que pueda forzar una formalización de investigación en su contra. No así, y así lo ha señalado el propio juzgado de garantía, el séptimo juzgado de garantía en la causa que nos ocupa, no es una facultad de accionar que tiene la parte querellante, toda vez que, como ya he señalado anteriormente, es el querellante en su calidad de tal quien debe aportar necesariamente todos los hechos para provocar el convencimiento de parte del fiscal acerca de la satisfacción de la figura típica que se está buscando. En este mismo sentido, su señoría excelentísima, resulta contradictorio, como ya ha señalado el Ministerio Público, que sea el propio recurrente de autos quien accionó el artículo 186 en el juzgado de garantía y que por esta vía, de manera muy contradictoria, ¿no es verdad?, busca sancionar o busca la inaplicabilidad de una norma que él mismo ha reconocido en el juzgado de garantía como válida legal y constitucionalmente, más allá de que sea la vía idónea para accionar de parte del querellante. Su señoría excelentísima, esta parte está convencida de que esta no es la vía idónea respecto de los fundamentos que ha expuesto el recurrente. El artículo 45 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público da y otorga las herramientas para aquellas personas que no estén satisfechas respecto de la actuación del Ministerio Público, en este caso particularmente de los fiscales, para que a través de un procedimiento administrativo se busque la sanción de un fiscal determinado si ha incurrido en determinadas falencias o no ha sido lo diligentemente necesario o no ha sido lo diligentemente eficaz respecto de llevar una investigación determinada. Por lo tanto,
Creemos que ha sido artificiosa la acción incoada por el recurrente. No es la vía idónea buscar la inconstitucionalidad de determinadas normas, sino que la vía idónea que él debiera buscar, en este caso, es a través de la vía administrativa. Puede solicitar un cambio de fiscal, pero en ningún caso ha existido, a juicio de esta parte, una transgresión a las normas constitucionales, no ha existido una transgresión al derecho a defensa y a la igual protección a la ley en el ejercicio de sus derechos, y menos aún a accionar penalmente. Por último, su señoría, excelentísima, respecto del artículo 230 del Código Procesal Penal, solicitamos que sea declarado inadmisible en virtud de lo establecido por el artículo 84, numeral segundo de la Ley Orgánica Constitucional que rige a este excelentísimo tribunal, toda vez que ya se ha pronunciado acerca de la constitucionalidad de la norma del artículo 230, y asimismo se ha declarado inadmisible toda vez que el artículo 84, número 5 del mismo cuerpo legal que ya he invocado, ya que el artículo 230 no resultaría decisivo al asunto, toda vez que la vía idónea para haber atacado la inconstitucionalidad sería, como ya hemos señalado, el artículo 229 y no el artículo 230. Respecto del artículo 186 del Código Procesal Penal, solicitamos que sea declarado inadmisible en virtud de lo establecido en el artículo 84, numeral sexto de la Ley Orgánica que rige a este excelentísimo tribunal, por carecer de fundamento plausible. Es todo, su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto solo sobre cuestiones de hecho primero y después vamos a preguntas. Cuestiones de hecho solamente. A la afirmación de que la investigación está cerrada o no hay diligencias pendientes, la verdad no es efectivo. Con fecha 20 de junio se presentaron ante la Fiscalía 3 diligencias pendientes. Voy a dejar a efectos de el respectivo escrito con el timbre para que la contraria, se lo estima, pueda actualizar la carpeta investigativa que tiene en su poder. Respecto al artículo 186, se interpuso y se resolvió, y la respectiva resolución se acompañó antes de que este excelentísimo tribunal pudiera acoger a tramitación el requerimiento y suspender el procedimiento. Respecto a la afirmación que no son hechos constitutivos de delito, lo cierto es que están las querellas interpuestas y los tribunales han señalado expresamente que los hechos son constitutivos de delito. En cuarto lugar, un fiscal estuvo por formalizar, lo cierto, el otro no estuvo por formalizar. Y quinto, la vía administrativa, según consta en los antecedentes entregados y acompañados al requerimiento, fue ocupada, ahí se acompañó el respectivo reclamo ante el fiscal regional, reclamo que aún ni siquiera ha sido respondido en forma escrita. Gracias, presidente. Señora ministra, señores ministros, preguntas. Ministro Letelier. Por su intermedio, presidente, al abogado de la parte querellante, que nos pudiera especificar las diligencias, más allá de acompañar el documento, cuáles fueron las 3 diligencias que usted señala que están solicitadas. Se os pidió que se remitiera oficio que con fecha 11 de septiembre se remitió oficio a Corbanca al 22 Juzgado Civil de Santiago, caratulada Inversiones Río Abril con Inmobiliaria Proan, con el fin de informar si todas o algunas de las operaciones que se le dan dicho oficio fueron asumidas por la entidad bancaria. Y se informó que ninguna operación, aquí había unas Inversiones Proan, había cedido y se había asumido la deuda otra sociedad que es de los mismos querellados, y se le preguntaba a Corbanca cuáles eran las deudas que había asumido esta eventualmente cesionaria, y señaló que no había ninguna. Y por eso se solicitó que se despachara orden de investigar a la Policía de Investigaciones para que concurriera con Banca y recabe todos los antecedentes relacionados al funcionario que emitió esta certificación, o sea, para darle credibilidad al oficio que establecía que la sociedad cesionaria no había recibido no había subido ninguna deuda de Proban, que eran los obligados con otro representado. Segundo, se solicitó una instrucción particular objeto de indagar los compradores de los departamentos en cuestión, porque de Andrés Clever Duque, propietario del departamento, y al señor Mauricio Andrés Valenzuela, porque llama la atención que
Este señor Valenzuela tiene el mismo apellido de Rosita Acuña Valenzuela y es muy probable que estén relacionados directamente por el familiar, lo que sería otro indicio del actuar fraudulento de los querellados. Y en tercero, que se despache instrucción particular a la Policía de Investigaciones de recabar información e interrogue a Rosita Acuña respecto de cómo fue que adquirió ella uno de los departamentos en cuestión que son ubicados en el sector de Huincanal, la comuna de Los Baños. Gracias, abogado. Presidente, por su intermedio, la abogada Claudia Alarcón, respecto a las diligencias que usted nos está en conocimiento de ella. Con respecto a las diligencias, no han sido decretadas, o sea, fueron presentadas a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público no se ha pronunciado al efecto y que esta parte tiene conocimiento, no se ha despachado ninguna orden de investigar, ni se ha accedido a ninguna de las diligencias pedidas, que fue de manera posterior además a la audiencia de sobreseimiento. Gracias, abogado. Al Ministerio Público, presidente, por su intermedio, ¿el Ministerio Público fue quien pidió el sobreseimiento definitivo de la causa? ¿Quién lo pidió? Los querellantes. Ah, ya. Muchas gracias. Gracias, presidente. Se levanta la...